Estamos de vuelta aquí en Noticias 24, son las 6 de la tarde con 6 minutos y hoy el gobierno y Nuevo Pudahuel entregaron detalles del escenario de apertura sanitaria en el terminal aéreo. Esto implica, por ejemplo, que ya no es obligatorio el uso de mascarillas en aeropuertos y al interior de los aviones. Para hablar de este tema nos acompaña hoy la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze. Subsecretaria, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes, Constanza. Un placer. Bueno, partamos por esto, que es como la primera... la primera señal de apertura, ¿cierto? De la apertura sanitaria, el que no estemos usando mascarillas. Sí. Y uno de los lugares donde uno tenía que usar mascarilla inevitablemente era no solamente en los aeropuertos, sino que adentro de los aviones. A mí me tocó viajar hace poco, cuando todavía se usaba la mascarilla. Y claro, de Santiago a Miami estábamos todos con mascarilla. Pero después de Miami a Londres, que yo tuve que viajar, no había nadie con mascarilla. Éramos yo y Sebastián, el camarógrafo, los únicos. Nos sentíamos como bichos raros. Bueno, de ahora en adelante ya no es necesario, no es obligatorio. Ahora, eso no significa que no sea necesario, ¿sí? Exactamente, no es obligatorio. Nadie puede exigir que uno se ponga la mascarilla o que se la saque. El que quiera usarla puede usarla. Sigue siendo obligatorio en los centros de salud donde hay asistencia médica. ¿Ya? Y también es recomendado para aquellos que tengan algún problema respiratorio o que estén en un recinto aglomerado. En fin, aquellos que quieran usarla pueden seguir usándola, pero no es obligatorio. Y un avión repleto de gente, así de bote a bote, como se dice, no se considera un sector, un lugar con aglomeración. No se considera, o sea, es un lugar aglomerado, pero además los aviones tienen un sistema de aire que permiten ir reciclando el aire en forma bastante eficiente. De hecho, las estadísticas nos indican que los contagios, los aviones no eran centros de contagio importantes, sino que lo que sabíamos era que se producían en reuniones familiares y eventos de ese tipo. Entonces, los aviones no son un centro de contagio para el COVID. Ahora, era un clásico eso de la gente que el año pasado, yo me acuerdo que viajaba y que volvía, se tomaban el PCR y salía positivo. Pero eso, lo más probable es que no haya sido en el avión, ¿dice usted? Lo más probable es que no haya sido en el avión porque efectivamente el periodo de incubación, bueno, ahí hay que preguntarle más a los médicos, pero el periodo de incubación de la variante que teníamos en esos momentos, ¿no es cierto?, era un poco más larga de la variante que hay ahora, que, de acuerdo a lo que me dijeron, es de 2 días, ahora es de 4, o sea, antes era de 4 días. Y por lo tanto, el haber estado 8 horas o 4 horas, no sé, lo que sea, en un avión no necesariamente te iba a contagiar o no te salía positivo inmediatamente, sino que tenía que haber un periodo en que te resultara positivo. Ya, tampoco entonces hay que usar la mascarilla cuando uno llega al aeropuerto. De nuevo, perdón que sea tan autorreferente, pero me tocó viajar recién, pero justo antes que comenzara esta nueva normativa, la apertura. Y claro, llegando, aterrizando, nos dijeron en Chile todavía es obligatorio usar la mascarilla, si es que hay que ponérsela cuando uno sale del avión. Cosa que, por supuesto, era difícil encontrar una mascarilla a esa altura, pero eso ya no va a ser necesario. No es circular necesario por el aeropuerto cuando uno se baja del avión. Para nada, no es necesario, no es obligatorio en ninguna parte, excepto en los centros de salud donde se hace atención médica. Ya, ¿y qué pasa cuando uno llega que hasta hace poco uno tenía que sacarse, hasta hace algunos meses, PCR obligatorio, después empezó a ser aleatorio? ¿Qué pasa con eso? ¿Uno va a llegar ahora y también puede ser que le tomen un PCR? Bueno, ahí hay que distinguir. Primero que nada, para los extranjeros que estén vacunados y que quieran venir a Chile, tienen que seguir mostrando su certificado de vacuna con su documento de identidad y con eso se pueden embarcar en el avión o cruzar una frontera terrestre. Al tiro, para despejar una duda, ya no existe la solicitud de homologación de vacunas, que fue... Eso no, eso era una parte administrativa bien compleja y eso se eliminó a partir del 1 de septiembre. ¿Ya? Entonces, para los vacunados, certificado de vacuna, documento de identidad, se pueden subir al avión o cruzar una frontera terrestre. Perfecto. Para los no vacunados, los extranjeros no vacunados, tienen que mostrar una PCR negativa de no más de 48 horas de... anterior, digamos, al embarque o al ingreso a Chile. Y eso se lo van a pedir en el momento en que embarque. Y eso se lo piden en el momento que embarque o si está cruzando por tierra, ¿no es cierto?, en la aduana. Ya, y si la persona es ciudadano de este país, si chilenos o chilenas, no vacunados, ¿podemos entrar? Pueden entrar, no se restringe el ingreso para chilenos o chilenas al país. Lo único que ahí les puede tocar en forma aleatoria, y ahora se bajó de un 10 a un 5%, la toma de una PCR o test de antígeno en el aeropuerto o en el paso terrestre. Y esta toma de test es solamente para los residentes en Chile, ya a los extranjeros no se les va a pedir eso.
Al extranjero, entonces, con lo que usted dijo, puede pasar. Eso es importante porque yo me acuerdo que este era uno de los puntos, no más que el PCR, pero sí el tema de la homologación de vacunas, uno de los temas que más se quejaba el sector turismo, que decían, la gente no está... O sea, entre ir a un país que queda al lado de Chile y Chile, si en el otro no me ponen trabas como estas administrativas, como la homologación de vacunas, entonces la gente no estaba llegando a nuestro país. Bueno, sí, de hecho, el sacar las restricciones sanitarias lo que hace, lo que implica es incentivar los viajes. Porque, como tú decías, o sea, pedirle a alguien que venga a Chile, un país que está lejos para muchos turistas, ¿no es cierto?, y decirle, eventualmente te sale una PCR positiva y tienes que quedarte en cuarentena 5 días, 7 días, obviamente no era algo que la gente hubiera estado buscando y efectivamente prefería otros países vecinos. Entonces, con esta eliminación de restricciones lo que estamos haciendo es recuperar la competitividad para reactivar el turismo tanto interno también, como internacional para que los extranjeros nos visiten. Y ya hay, desde que esto está rigiendo el sábado, es muy luego para hacer algún balance de si han aumentado la llegada de extranjeros a nuestro país con la apertura. Sí, no tenemos balance de llegadas, pero sí lo que tenemos es que ha aumentado las solicitudes de reserva en distintos destinos, en distintos servicios turísticos, principalmente alojamientos o tour operadores. Eso ha aumentado en consideración a la tasa que se venía registrando en los últimos meses. Así que el haberlo anunciado con anticipación también permitía que los turistas se preparen, tengan la certeza de que no les vamos a pedir nada, pero también que los servicios turísticos también se preparen y tengan la misma certeza. Bueno, ¿qué pasa con el tránsito digamos, de aviones, de líneas aéreas, de vuelos en el aeropuerto? Que fue... Bueno, sabemos que el sector turismo fue uno de los más golpeados por la pandemia y además uno de los sectores que más le ha costado recuperarse, porque después cuando ya empezaron, todo el resto del país empezó a recuperar, seguían una cantidad de trabas importantes para el turismo. Entonces es muy importante, me imagino que ahora, que esto realmente signifique un incentivo para el turismo y una reactivación. ¿Cuán afectado llegó a estar el turismo? Si hacemos el balance ahora de los 3 años de pandemia. O sea, en los peores momentos de la pandemia, en términos de empleo, por ejemplo, teníamos un 50% de ocupados en las actividades turísticas. O sea, se perdieron un 50% de empleo. Estamos hablando de 250, 300.000 personas. Y de esos que seguían apareciendo como ocupados, habían muchos bajo la Ley de Protección del Empleo. O sea, que en la práctica tampoco estaban trabajando. Las cifras al 2020 nos dicen que hemos perdido 15.000 empresas turísticas. No tenemos las del 2021, que han quebrado, que cerraron, que decidieron irse a otra actividad económica, ¿no es cierto? ¿15.000 de cuántas? ¿Qué 15.000 representa eso? Del total de la industria. Del total de la industria representa cerca de un 10%. Ya, es alto. Ya, que no es menor. Sí. No es menor, sí. Y otras que además... porque esas son las que cerraron, se perdieron, pero otras además han estado funcionando al 3 y al 4, o sea, no full como la capacidad que tienen, sino que con un 50% o un 25%, ahí es variable, ¿no es cierto? Pero también que no han estado funcionando con la capacidad que tienen. Y en este año que ya llevamos ya digamos, podemos ir diciendo que íbamos saliendo de la pandemia y que se han flexibilizado las medidas, ahora más, pero igual se fueron flexibilizando ya desde fines del año pasado. ¿Cuánto se ha recuperado en términos de empleo? Bueno, en términos de empleo, ahora nos falta por recuperar 60.000 empleos. De acuerdo a las últimas cifras del INE que salieron hace unos días, nos falta por recuperar 60.000 empleos, que sigue siendo una cifra importante, cerca de un 10% del empleo que había en tiempos prepandemia. Así que, pero creemos firmemente que con dos cosas. Uno, con la eliminación de las barreras sanitarias, de las restricciones sanitarias, va a permitir reactivarse la industria bastante rápido, ¿ya? De hecho, las mesas que tenemos con el sector privado nos dicen lo que necesitamos como primero es eliminar eso, ¿no es cierto? Y ahí la gente, como yo decía antes, va a tener la certeza y los turistas van a llegar. Pero por el otro lado, también a través del programa Chile Apoya, se bajó a través de Cercotec y de Corfo, 2 instrumentos muy importantes que fueron priorizados y dirigidos única y exclusivamente para las micro y pequeñas empresas turísticas, más de 34.000 millones de pesos, que eso lo lanzó el presidente en Valparaíso a fines de julio, y eso es lo que se está empezando a ejecutar y a decir ahora cuáles son los beneficiados de esos programas. Y que son, o sea, en el fondo, pequeñas y medianas son micro y pequeñas empresas. Micro y pequeñas. Concentrado, porque además el turismo,
97% son micro y pequeñas. O sea, el 80% son microempresas. Así que es un sector muy importante que son los que más afectados se han visto también. Subsecretaria, cuando hablamos de cómo se ha ido recuperando el movimiento en, por ejemplo, el nuevo Pudahuel, que es el principal terminal aéreo que tenemos, y además internacional, es un termómetro evidente. Llegó a tener, hablábamos justo antes de empezar la entrevista, a tener como realmente una cantidad de vuelos mínimos, ¿cierto? Mínimo, no sé qué porcentaje era, pero sí, caímos a casi nada. Para que tenga una referencia, en el total del año pasado, turistas extranjeros llegaron 190.000 personas, turistas extranjeros. En todo el año. En todo el año. ¿Y normalmente, cuánto era normalmente antes de la pandemia? El 2019 recibimos 4,5 millones. Uf. Y el 2018, 5,3 millones, por ahí. Entonces, efectivamente, si hablamos de un año normal, podríamos promediar en 5 millones. El año pasado, 190.000, o sea, es prácticamente nada. Y lo que hemos visto es, en enero y febrero, llegó un 10% de los turistas que llegaron en enero y febrero del 2019. Pero cuando asumimos como gobierno y empezamos a flexibilizar algunas medidas, por ejemplo, eliminar la PCR 72 horas antes, que también existía, sí. Eso fue en abril, abrir los pasos fronterizos el 1 de mayo, sacar el seguro de salud, que también existía, la homologación la hicimos también con el Ministerio de Salud, estuvimos trabajando para hacerla más eficiente. Bueno, todos los meses que se flexibilizó una medida, pasamos de una participación de 10% a un 20%, un 30% y ahora vamos en cerca de un 50%. O sea, el efecto es efectivamente, valga la redundancia, inmediato en términos de se flexibiliza una medida y hay una reacción casi inmediata de los turistas que llegan a nuestro país. ¿Y cuál es la expectativa hacia adelante en lo que queda del año, en el verano de 2023, que se va a recuperar? ¿Usted cree o cuándo? ¿Cuándo cree usted que se podría recuperar el nivel que teníamos prepandemia en cuanto al movimiento de vuelos y llegada de extranjeros? Bueno, ahí en términos globales y generales nosotros creemos y tenemos la proyección que vamos a llegar a cifras prepandemia a finales del 2023. Dicho esto, en nuestras proyecciones iniciales, este año nosotros proyectábamos que iban a llegar 1,2 millones de turistas extranjeros. Con la eliminación de las restricciones sanitarias, hicimos una actualización y la proyección es que van a llegar 1,9, o sea, 700.000 turistas adicionales solo debido a la eliminación de las restricciones sanitarias. Y por otro lado también, para la temporada alta, diciembre a marzo, nosotros proyectamos que van a llegar cerca de 1,6 millones de turistas extranjeros, que es, el año sin pandemia eran 2 millones, ahora estamos en 1,6, o sea, es bastante positivo. Y espero que nos equivoquemos y que sea más. Que eso. Sí. Ya, y ahí ¿qué pasa con el turismo nacional también y versus el internacional? Porque muchas veces, previo pandemia estoy diciendo esto, muchas veces la gente decía a la hora de planificar sus vacaciones, es que me sale más barato salir al extranjero, comprar un paquete de esos que viene todo incluido, irme, no sé, una semana al Caribe, me sale más barato que ir a conocer Chile, porque los precios eran carísimos. Bueno, vino la pandemia, nos tuvimos que quedar obligadamente, mucha gente conoció Chile que no conocía, todo eso positivo. ¿Cómo está ahora esa situación? Porque con el dólar alto me imagino que es un beneficio para el turismo nacional, ¿o no? Bueno, sí, nosotros lo vemos desde el lado positivo. Sí. Un dólar alto lo que hace es beneficiar a los turistas extranjeros a que lleguen a Chile. Eso es positivo. O sea, Chile pasa a ser más atractivo para los extranjeros. Pasa a ser más atractivo para los extranjeros y a los chilenos no nos conviene viajar al extranjero porque nos sale más caro. Efectivamente, el turismo nacional, el turismo interno, estuvo bastante bueno. Sin embargo, no logró compensar la falta de turistas extranjeros. ¿Ya? Todavía nos faltan ahí por recuperar más de 5 millones de viajes de chilenos recorriendo Chile. ¿Qué porcentaje o qué relación hay entre la cantidad de extranjeros en el turismo y la cantidad de turismo nacional? No, ahí las cifras son, o sea, estamos hablando de 5 millones de turistas extranjeros y en términos, en un año sin pandemia, se realizan 55 millones de viajes con pernoctación. O sea, cifras completamente distintas, pero además ahí el turista extranjero es el que mayoritariamente usa los servicios turísticos. Claro. El que arrienda, bueno, obviamente un alojamiento, la gastronomía, un restaurante, un guía turístico, usa turoperación, ¿no es cierto? El chileno, la chilena, vamos a casas familiares y amigos si podemos, ¿no es cierto? O a una segunda residencia, algunos arriendan, obviamente, pero el uso de los servicios turísticos, que si bien los chilenos y las chilenas los usamos, es menor al extranjero. Para terminar, subsecretaria, ¿cómo se viene este fin de semana? Tenemos un fin de semana largo, tenemos dos.
porque el del 31 de octubre y 1 de noviembre es de 4 días. Pero ahora vienen 3 días, además en un clima que ya está primaveral. ¿Cuál es la expectativa de movimientos y de viajes? Bueno, la expectativa es que ocurran cerca de 1,2 millones de viajes con pernoctación a lo largo de todo Chile, donde ahí, que siempre me preguntan cuáles son las regiones donde van a llegar, dado que la región metropolitana es la que concentra la mayor cantidad de habitantes, es una región emisora muy importante. Y ahí, por lo tanto, el Tao, el Quisco, Viña, Valparaíso son las principales comunas que reciben los turistas, pero también salen de Biobío y salen de Valparaíso. Y en el caso de Santiago, en el caso de la región metropolitana, las principales comunas emisoras, ¿no es cierto?, son Puente Alto, Maipú y Las Condes. Así es. De ahí es la mayor cantidad, de gente proporciona sale de esas 3 comunas. Exacto. Mire, bueno, en el caso de Maipú y Puente Alto obviamente son las que más tienen grandes mayor cantidad de habitantes, y probablemente Las Condes la que tiene también más poder adquisitivo en comparación. Ya, y cuando usted dice los destinos son, por ejemplo, en la región metropolitana es la región de Valparaíso en general. Afecta obviamente que sean 3 días, va a ser diferente. Fue diferente para el 18 y es diferente para cuando venga el próximo fin de semana de 4 días, ¿o no? Claro, lo pasa ahí las distancias son mayores. Es que claro, cuando son 3 días la gente prefiere hacer quizás un viaje más corto, ¿no es cierto? Porque tiene menos tiempo para aprovechar en el destino, a diferencia de cuando son más días en que la gente dice, ok, voy a destinar, no sé, recorrer más kilómetros, ya sea en auto, en bus o en avión, para aprovechar más un destino más lejano. Noticias positivas, entonces, para el turismo después de tantas malas noticias durante tan largo tiempo. Subsecretaria, muchas gracias por estar con nosotros hoy día aquí en Noticias 24. A ti, Constanza, muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con más.